Muy bien, un cordial saludo. Continuamos entonces con nuestro seminario sobre la apostasía alfa y omega. Hemos revisado en nuestros programas anteriores las evidencias de la apostasía alfa y cómo la sierva del Señor predijo que la apostasía omega sería de una naturaleza asombrosísima. Después de revisar los fundamentos de la apostasía alfa, queremos recordar justamente en Mensajes Selectos, en la página 238, algo especial. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad de Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Muy bien, en esta advertencia tan solemne, apreciados hermanos, la profeta de Dios nos advirtió que iba a realizarse a través de los dirigentes y a través del enemigo de Dios, que se iba a realizar una gran reforma entre el pueblo de Dios y que iba a consistir en renunciar a las doctrinas, a las columnas de nuestra fe, a los pilares fundamentales de nuestra fe, que la sierva del Señor les llama los principios fundamentales que han sostenido la obra en los últimos 50 años. Ella está escribiendo alrededor de del año 1900. Pero que el cambiar las doctrinas, el renunciar a los principios fundamentales, resultaría que iban a ser descartados los principios de verdad y que iba a ser cambiada la religión adventista y que la estructura iba a ser barrida. Ella también escribió algo concerniente al mismo tema, que dice: si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra de Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos, a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Perfecto. Satanás se alegra, ¿cierto? Haciéndoles creer a los que predican la verdad presente que hay que modificar los hitos antiguos o los pilares fundamentales de la fe adventista. De esa manera el diablo los está engañando, ¿verdad? Los está engañando. Entonces, apreciados hermanos, es muy importante estudiar los pilares fundamentales de la fe adventista, porque estos pilares fundamentales han sido alterados y muchos de nuestros hermanos, especialmente los que se encuentran en la corporación adventista, todavía ignoran cuáles son los pilares fundamentales y como ignoran la verdad, fácilmente pueden ser engañados. No pueden conocer la mentira o descubrir el error si no conocen bien la verdad. Por eso el consejo de la sierva del Señor, de la profeta de Dios, en Testimonios, el tomo 5, página 309, hablando de los pilares fundamentales o los hitos antiguos de la fe adventista. Deben familiarizarlos con los grandes pilares de nuestra fe, las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, porque se nos ha llamado a ser, al igual que los hijos de Israel, un pueblo especial, una nación santa, separados y diferentes de toda la demás gente sobre la faz de la tierra. El consejo de la profeta de Dios es que los dirigentes del pueblo de Dios deben familiarizar
deben familiarizar a la congregación, a la iglesia, con los grandes pilares de la fe adventista, con las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día, porque somos un pueblo diferente, somos un pueblo especial, no somos evangélicos, no somos pentecostales, ni metodistas, ni testigos, sino somos un pueblo separado y diferente de toda la demás gente sobre la faz de la tierra. Pero esa diferencia no se ha hecho y se ha caído en ecumenismo. La línea que separa a la iglesia de Dios, a los profesos cristianos, con los rebeldes, ha sido prácticamente borrada. Hemos de entender ahora cuáles son los pilares de nuestra fe, las verdades que han hecho de nosotros un pueblo, el pueblo que somos, guiándonos paso a paso. Esto se escribió en 1905, de manera que estudiar los pilares fundamentales de nuestra fe es fundamental, porque el enemigo de Dios iba precisamente a atacar esos pilares fundamentales, ¿cierto? Y si no conocemos los pilares fundamentales, pues no vamos a saber cómo es que han sido alterados, y eso es lo que ha sucedido en el principio de la apostasía omega. ¿Cuáles son los pilares y cuántos son? La sierva del Señor los aclara y los menciona. El año de 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario. Apreciados hermanos, lo que estamos resaltando en negrita y subrayando son los 7 pilares fundamentales de la fe adventista. Ella los consignó en un solo escrito, y ella dice que lo que nos ha hecho diferentes a los demás pueblos que profesan ser cristianos es justamente la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los 3 mensajes angélicos, o sea, el mensaje de los 3 ángeles, que presentan el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hasta aquí van 3 pilares fundamentales: la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ella dice, uno de los hitos de este mensaje es el templo de Dios, el santuario celestial, como 4.º pilar, que su pueblo amante de la verdad vio en el cielo, y el arca que contiene su ley, el 5.º pilar, la ley de Dios, y el 6.º pilar, la luz del sábado del 4.º mandamiento, que brilló con fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios, y el último, que los malvados no tengan acceso a la inmortalidad, la doctrina de la no inmortalidad natural del hombre constituye los 7 pilares fundamentales o los hitos antiguos de la fe adventista. No puedo recordar otra cosa que sea considerado como hito antiguo, dice ella. Todo este movimiento acerca de cambiar los hitos es pura imaginación. De manera que vamos después de haber presentado entonces las 7 columnas de nuestra fe, como nos presenta la sierva del Señor, entonces vamos a ver cómo estos pilares han sido alterados, y vamos a comenzar a dar evidencias de la apostasía omega, que fue predicha por la palabra de Dios y por la sierva del Señor. De aquí entonces empezamos a mostrar evidencias de la apostasía omega, y habíamos leído en mensajes selectos la advertencia de la apostasía alfa y el pronóstico de la apostasía omega. Hemos estudiado ya en qué consistió la apostasía alfa.
que iba a tener un paralelismo con la apostasía omega. Y la hermana White nos había advertido acerca de los cambios que se iban a realizar en las columnas de nuestra fe y cómo se iba a cambiar la religión atacando los principios fundamentales de la fe, y que el enemigo de Dios iba a estar feliz de poder engañar. Muy bien, en la revista Enfoque, que es una revista adventista, ¿sí? Aquí tenemos el logo de la revista adventista. En esta edición especial que se titula Un nombre, una identidad, apreciados hermanos, consiga esta revista, que es la evidencia del ataque a los pilares fundamentales de la fe adventista. En esta revista se presenta ya no 7 pilares, se presentan 5 pilares, ni siquiera son 7. El primer pilar, nuestra brújula en el mundo, nuestra bendita esperanza, nuestro abogado, una señal de amor y lealtad, todo importa. Cuando usted lea esta revista, se va a dar cuenta que los pilares fundamentales de la fe adventista, como ellos los titulan aquí, pilares del adventismo, pilares de nuestra fe, y está escrito en la revista que presenta un nombre, una identidad. Para los corporativos, los pilares fundamentales, los pilares de la fe corporativa, ya no son los 7 pilares, los hitos antiguos de la fe adventista, sino que han sido cambiados a estos 5 pilares. Allí están. No se le puede llamar a esta mentira, a este engaño, los pilares de nuestra fe. Ellos los presentan así: el primer pilar como la Biblia, el segundo pilar como la segunda venida de Cristo, el tercer pilar como la intercesión de Cristo en el santuario, el cuarto pilar como los 10 mandamientos y el sábado, y el quinto pilar como las leyes de la salud. Fíjense que estas doctrinas forman parte de la Biblia, pero no son los pilares fundamentales de la fe. Hay una diferencia abismal entre lo que son los pilares fundamentales de la fe adventista y los pilares de la fe corporativa. Por eso leemos de la sierva del Señor: no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como una prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo, que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Bueno, esto está demasiado importante. Ella dice que no debemos recibir el mensaje o las palabras de los que vienen a contradecir los puntos esenciales de nuestra fe, los pilares fundamentales. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan. Fíjense que en cada uno de estos pilares, ustedes pueden notar aquí en la Biblia una cantidad de textos, ¿cierto? En cada pilar está reforzado por una cantidad de textos. Estos textos son reales, son verdades, pero estos no son los pilares fundamentales de la fe. Y por eso se cumple al pie de la letra cuando la profeta de Dios dice que reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los amontonan, los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Y que entonces, si estos textos bíblicos modifican, ¿cierto?, siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido hace 50 años, se comete un gran error. Y el que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo,
que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Aquí hay una evidencia. Bueno, ella hablando de la apostasía omega, con la experiencia de la apostasía alfa, dijo y enseñó claramente quiénes son los que van a destruir los pilares fundamentales de la fe. La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados sobre la roca, Cristo Jesús, no verán ni entenderán lo que es la verdad. Ellos aceptarán lo que agrada a sus ideas y comenzarán a fabricar otros fundamentos que los que han sido colocados. Ellos halagarán su propia vanidad y amor propio, pensando que son capaces de quitar los pilares de nuestra fe y reemplazarlos por pilares que ellos han ideado. De esta manera se ha cumplido al pie de la letra cómo la corporación adventista moderna ha quitado los pilares de nuestra fe y los ha reemplazado por pilares que ellos han ideado. No son los pilares genuinos. ¿Qué más dijo ella? ¿Pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente establecida en estas verdades como lo es posible para una persona estarlo. Mensajes selectos, tomo 3. Apreciado hermano, tu razón, tu respuesta sería precisamente esta. En esta tarde, mi razón es: ¿pensáis vosotros que mi fe en este mensaje será removida alguna vez? ¿Pensáis que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para barrer los pilares fundamentales de nuestra fe? No, apreciado hermano. Yo no soy perro mudo. Yo no soy atalaya infiel. Nosotros debemos denunciar la apostasía, porque la apostasía omega ha barrido los pilares fundamentales de nuestra fe. Aquí los tenemos nuevamente presentados. 5 pilares de la fe adventista corporativa que son diferentes a los pilares de la fe adventista genuina, que son la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad de los malvados. Hay una gran diferencia entre estos 7 pilares fundamentales y los 5 pilares presentados por la fe corporativa. Ahora, ¿por qué se eliminaron? Y aquí entramos entonces en un campo donde vamos a analizar una parte especial de lo que sucedió desde 1957, que marcó el inicio de la apostasía omega. Apreciados hermanos, esto es demasiado importante. La mayoría de personas no conocen estas verdades y por eso están engañados, apoyando con sus recursos y con su presencia la apostasía omega. ¿Por qué se eliminaron los pilares fundamentales? Porque son verdades divisivas, o sea, dividen. Son verdades especiales. El tener nosotros los pilares fundamentales, mantenerlos en la fe, nos hace diferentes de las demás organizaciones religiosas, pero nos dividen, nos vuelven un pueblo separado de ellos, porque ese es el mandamiento de Dios, mantenernos separados en la fe de aquellos pueblos apóstatas, ¿cierto? No mantenernos en ecumenismo, ni comulgando con los mismos principios de fe con ellos. Si ellos, después de recibir la amonestación, se convierten a la verdad, amén por eso. Pero no podemos estar unidos a ellos en un yugo desigual, porque son incrédulos. Entonces, ¿por qué se eliminaron, apreciados hermanos? ¿Por qué se eliminaron estos 7 pilares? Se eliminaron
por ser verdades que nos hacen diferente de esos pueblos, de esas religiones, de esos movimientos cristianos unidos a la ramera y a la ramera, porque son verdades especiales de un pueblo especial, de un pueblo diferente, ¿cierto? Entonces entramos aquí en un campo demasiado importante. En este tema vamos a hacer una breve introducción y luego ampliaremos la historia de lo que sucedió con el inicio de la apostasía Omega. Este libro ha sido el libro más divisivo de la historia adventista. Se escribió alrededor del año 1957 y ahora se ha reimpreso y se llama como un clásico del adventismo. Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. En este libro, apreciado hermano adventista corporativo, en este libro se enseñó el nuevo sistema doctrinal acomodado a la doctrina evangélica, para no ser más un pueblo diferente, para no ser más un pueblo divisivo. Vamos a empezar y vamos a complementar que este libro fue escrito por dos pastores evangélicos y que se publicó en la iglesia adventista como las respuestas a las preguntas sobre doctrina. Y uno de esos autores del libro se llama Walter Martin, que unido al pastor Barnhouse, metodista, escribieron este libro que se titula La verdad acerca de los adventistas del séptimo día. Son dos libros que descorren el velo de la apostasía Omega, escrito por estos dos pastores, Barnhouse y Martin, yerno y suegro. La historia de ellos la vamos a ver más adelante. ¿Y qué se escribe en este libro? Bueno, aquí hay unos párrafos, aquí está básicamente el texto en inglés, pero vamos a mencionar nada más algunas cosas que entraremos a dilucidar más detenidamente en nuestro próximo tema. El domingo, como la marca de la bestia, la iglesia remanente, los 144,000 sellados y su desafortunada y divisiva presentación de las verdades especiales, de los pilares fundamentales, han hecho que los adventistas no solamente se alineen con sus compañeros cristianos, sino también han creado hostilidad y prejuicio en contra de los adventistas en general. Los adventistas del séptimo día eran odiados porque creían algo diferente, porque es un pueblo de Dios diferente. Pero con tal de congraciarse, ellos, en este libro de preguntas sobre doctrina, cambiaron la teología adventista. Y por eso dice actualmente, hablando acerca de los adventistas en este libro, actualmente los adventistas del séptimo día están felices de tener, ¿qué cosa? Comunión. Esto es ecumenismo, comunión, unidad con cristianos de otras denominaciones. Y por eso los vemos a ellos orando con los pentecostales, orando con los bautistas, con los metodistas, con los anglicanos, con los católicos y con los paganos, los budistas, los hinduistas, los musulmanes. Cerca y lejos, ellos no están deseosos de enfatizar las áreas de desacuerdo, las cuales causan división. Miren esto, el ecumenismo que abrazan los adventistas corporativos los llevan a no enfatizar el mensaje especial de los pilares fundamentales, a no enfatizar las áreas de desacuerdo, lo que no creen otras religiones, porque causan ¿qué cosa? Porque causan división, y en lugar de eso prefieren tener compañerismo con la gran mayoría de verdades, las cuales todos los evangélicos tienen en común. Esto se llama ecumenismo. Esto ha sido el principio de la apostasía Omega que la sierva del Señor y la palabra de Dios
evidenciaron en sus escritos. Vamos a leer lo que dice la sierva del Señor en el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia. Nadie intente derribar los fundamentos de nuestra fe, fundamentos que han sido colocados en el principio de nuestra obra por el estudio de la palabra acompañada de oración y por las revelaciones. Sobre este fundamento hemos edificado en los 50 años que han transcurrido. Los hombres pueden suponer que han encontrado un nuevo camino y que pueden colocar un fundamento más sólido que el que ha sido colocado. Empero es un error. Ningún hombre puede colocar otro fundamento que el que ya existe. Muchos en lo pasado han emprendido la fundación de una fe y de nuevos principios, mas ¿por cuánto tiempo permaneció en pie su edificio? Pronto cayó, porque no estaba fundado sobre la roca. Justamente el fundamento que tenemos como adventistas genuinos es los escritos de la palabra de Dios y de la profeta de Dios. Pero estos pilares fundamentales han sido atacados y esto se ha convertido en un gran error porque se ha intentado y se ha derribado los fundamentos de la fe genuina y lamentablemente muchos ignoran lo que viene pasando. Muchos ignoran que el pueblo de Dios ha entonces derribado los pilares fundamentales de la fe y se han entonces acomodado a las enseñanzas humanas, entregándole el cetro al Vaticano y a Satanás. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Hiram Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaron en procura la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz, que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada, y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Apreciados hermanos, de esta manera se instituyó con nuestros pioneros todo el sistema doctrinal de la fe genuina, de la fe adventista, como resultado de la profecía de Apocalipsis 10, de la profecía de Daniel 8:14, Daniel 9:24 al 27. ¿Cómo se establecieron los pilares fundamentales de la fe adventista, hermanos? Ella, la sierva del Señor, dice que muchos no comprenden cómo fueron establecidos esos pilares fundamentales. Ella hace referencia a su esposo, al pastor Jaime White, hace referencia al pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales. Ellos, después de 1844, escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Pasaban horas enteras, noches enteras estudiando la palabra de Dios. La sierva del Señor dice, yo me reunía con ellos
y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra, hermanos, con mucho ayuno, oración, estudio. Se pusieron los pilares fundamentales. Y vez tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para enseñarla con poder. Miren lo que sucedía. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, ¿qué pasaba? El Espíritu del Señor descendía sobre mí, dice ella, y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando. De esta manera se constituyeron los pilares fundamentales de la fe adventista. Así se da, dice, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se daba luz, así se enseñaba la verdad, que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada y yo comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Apreciados hermanos, de esta manera se instituyó con nuestros pioneros el sistema doctrinal dado como resultado de oración, de estudio profundo y de la revelación del Espíritu del Señor que descendía sobre la profeta de Dios. Pero estos pilares fundamentales, de una manera grosera, de una manera desafiante, de una manera blasfema, han sido socavados por la nueva corporación adventista desde el año 1957. Nos queda entonces, apreciados hermanos, recordar y estudiar cuáles y cómo, de qué manera han sido estos pilares fundamentales alterados a raíz del libro Preguntas sobre Doctrina de estos evangélicos. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión del seminario Alfa y Omega. Que Dios los bendiga.